En nuestra edición de hoy, la UOCRA rechazó las restricciones a la construcción en la ciudad de Buenos Aires y dice que las obras no contagian. Entrevista a Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación Argentina. En el marco del Día Internacional del Trabajo, Gerardo Martínez participó del foro Trabajo, Presente y Futuro con Solidaridad, organizado por el Consejo Económico y Social Argentino. El empleo formal en la industria de la construcción continúa recuperándose. Creció un 3,4% en febrero. Gerardo Martínez, en el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción. Somos la legítima voz de los trabajadores en materia de diálogo y concertación. Las conducciones de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, y la Cámara Argentina de la Construcción, Camarco, salieron a rechazar la decisión del gobierno porteño de imponer restricciones en la actividad del sector ante la suba de casos de coronavirus. La UOCRA aseguró a través de un comunicado de prensa que las obras no contagian, por lo que reclamó al gobierno porteño que considere la necesidad de revisar los plazos y alcances de las medidas que impiden el funcionamiento de las obras de construcción que superen los 2.500 metros cuadrados. Tras advertir sobre el impacto en los puestos de trabajo de cientos de miles de trabajadores, constructores, la UOCRA instó a las autoridades porteñas a que las restricciones sean transitorias y de muy corto plazo, atendiendo a la necesidad de trabajadoras y trabajadores de nuestra actividad que se verán seriamente afectados en su continuidad laboral y sus salarios, producto de esta medida. Para la UOCRA no existe el dilema entre el cuidado de la salud de los trabajadores, el mantenimiento del empleo y el desarrollo productivo, ya que junto a la Cámara Argentina de la Construcción, el sector fue el primero en elaborar exitosos protocolos de salud, cuidado y seguridad en el trabajo, atendiendo a la emergencia por la pandemia del COVID-19. Esos protocolos se actualizaron de manera permanente y se adaptaron a las variadas etapas de la pandemia. Son de estricto cumplimiento y se evalúa de manera semanal y se ejecutan inmediatamente las medidas de detención temprana para evitar un eventual foco de contagio en obra. Es muy bajo el índice de personal infectado, remarcó el comunicado del gremio de la construcción. La industria de la construcción fue una de las actividades más afectadas por la pandemia del COVID-19. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción, llevaron adelante distintas acciones que generaron la posibilidad que la actividad sectorial tuviese una reactivación constante desde agosto del año pasado. Del panorama actual de la obra pública a nivel nacional y la importancia de garantizar su continuidad frente a la segunda ola de COVID-19, dialogamos con Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación. Lo primero que hay que mencionar es que el sector de la construcción es uno de los sectores que más sufrió, más golpeado en los últimos años. Es un sector que en los últimos 24 o 36 meses venía en caída y en destrucción de empleo. Esa situación pudimos empezar a revertirla a partir de agosto del año pasado. En medio de la pandemia y en el marco de un diálogo y un acuerdo de trabajo con la UOCRA, con la Cámara de la Construcción y con el Estado, logramos empezar a generar condiciones para revertir una curva de caída y de destrucción en el sector de la construcción que venía de mucho tiempo. ¿Cuáles son las medidas que nos permitieron revertir esa situación? Bueno, centralmente la posibilidad de un trabajo coordinado entre estos actores. En segundo lugar, una fuerte inversión del Estado en obra pública que genera fundamentalmente una señal de reactivación y de confianza, y por supuesto también la posibilidad de establecer protocolos sanitarios de movilidad que nos permitieron, aún en el pico de la pandemia, poder reactivar obra pública y generar las condiciones para que mucha de la obra privada también se empiece a desarrollar. Hoy estamos ya con casi 7 meses consecutivos
de indicadores positivos en el sector, de generación de empleo. El 45% de los nuevos puestos de trabajo que generó la Argentina en estos últimos 6 meses se deben particularmente a la construcción, a la obra privada y a la obra pública. No hay dudas de que es el principal sector que puede responder y reaccionar rápidamente a cualquier estímulo del Estado y de inversión pública, y además la importancia de estar generando puestos de trabajo de manera directa y también puestos de trabajo de manera indirecta. Todos sabemos que cuando la construcción se pone en marcha son muchos los sectores asociados, es importante la cadena de actores que también se movilizan y van acompañando ese proceso. Sí, yo tengo que reconocer principalmente la responsabilidad con que estos actores atravesaron el peor momento de la economía y seguramente el peor momento del sector, que fue entre marzo del año pasado y septiembre del año pasado, porque allí hubo un secretariado general de la UOCRA, en la persona de Gerardo Martínez, los secretarios regionales y el conjunto de los trabajadores que supieron aguantar tiempos muy complicados. Muchas de las obras se paralizaron, muchas de las obras en el marco de las restricciones y la cuarentena tuvieron que suspenderse sus actividades, y todo eso por supuesto que tuvo un reflejo inmediato en la caída de puestos de trabajo o en la destrucción de puestos de trabajo. Ahora, hubo conciencia de que necesitábamos cuidar la salud, necesitábamos cuidar de alguna manera la vida para poder tener la oportunidad de recuperar y reactivar la actividad como lo venimos haciendo, y creo que esa fue una decisión que se forjó, se gestó fundamentalmente en ese diálogo que vos mencionás, en la confianza, en saber que teníamos que pasar ese momento bien difícil para poder encarar con fuerza lo que hoy estamos llevando adelante en la Argentina. Pudimos demostrar en el peor pico de la pandemia que con protocolos sanitarios, con protocolos de movilidad, con responsabilidad de la UOCRA y de los empresarios del Estado, podíamos atravesar esa situación. Ahora nos toca en esta segunda ola volver a demostrar que esos protocolos que ya fueron eficaces vuelven a ser una herramienta fundamental, sobre todo en una preocupación que tiene la UOCRA y en particular el secretario general, que es la salud de los trabajadores. Necesitamos reactivar la obra pública, necesitamos que la obra pública y la obra privada sean una polea importante en el empuje de la economía, pero eso tiene que ser de la mano de cuidar la salud de cada trabajador y de cada trabajadora. Y nosotros establecimos en el peor pico de la pandemia una mesa de trabajo que tuvo continuidad cada 15 días, que fue monitoreando y revisando provincia por provincia, región por región, el estado y el desarrollo de la obra pública. Se establecieron protocolos que ya tenían acordados la UOCRA y la Cámara de la Construcción, que lo que hicimos fue ajustarlos y revisarlos, y en base a esos protocolos fuimos generando una señal muy clara. En aquella obra pública que se cumpliesen estos acuerdos, en aquella obra privada que se cumpliesen estos protocolos, íbamos a darle continuidad, y en aquellas donde no estuviesen garantizadas estas condiciones sanitarias, se iba a paralizar, se iba a suspender la ejecución de la obra. Esa fue una señal, me parece, política muy fuerte de estos tres actores, del Estado, de la Cámara, de la UOCRA, que se fue cumpliendo y que nos permitió un objetivo: una muy baja incidencia y una muy baja cantidad de contagios en el universo de casi 300.000 trabajadores que tiene la UOCRA. Ese me parece que fue el logro y el resultado de un trabajo muy responsable de todos, que hoy tenemos que volver a poner a prueba. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, participó del 137º Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción, en el que se desarrollaron distintos ejes de trabajos conjuntos relacionados a la actividad en la industria de la construcción. El encuentro estuvo encabezado por el organizador del evento, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Sech, quien junto al secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, abordaron diferentes temáticas relacionadas a la actividad sectorial.
Durante su exposición, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, le dijo a todos los presentes que somos la legítima voz de los trabajadores en materia de diálogo y concertación. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, participó del foro Trabajo, Presente y Futuro con Solidaridad, organizado por el Consejo Económico y Social Argentino. En su participación, Gerardo Martínez subrayó la importancia de la convocatoria, destacando el rol relevante del Consejo Económico y Social para el diseño de un trazado que atienda el hoy, pero pensando en el largo plazo. En ese sentido, el secretario general de la UOCRA afirmó que el Consejo Económico y Social nos da la oportunidad de la concertación. Al comienzo del panel, Productividad y Empleo Decente, del que Gerardo Martínez fue el moderador, a modo de puntapié inicial de los debates, el secretario general de la UOCRA reflexionó sobre los retos que plantea la realidad socioeconómica actual y aseguró que, si no hay un nuevo pacto social sobre el proceso de redistribución, es muy difícil que podamos resolver los problemas que tenemos. El cierre del encuentro estuvo a cargo del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Fueron tiempos difíciles donde tomamos infinitas medidas para preservar el trabajo en la Argentina. Fueron enormes medidas que permitieron que el trabajo formal cayera menos de lo que todos esperaban que cayera. Ayudamos también a los trabajadores de la economía informal con el IFE, mejorando la asignación universal, creando la tarjeta alimentar. Y en este tiempo que viene vamos a estar siempre cerca de los que trabajan y ayudando a los que están en situación más difícil, porque es nuestra obligación como sociedad. Y allí siempre está el Estado promoviendo la obra pública, promoviendo la construcción de viviendas, promoviendo el crédito hipotecario para que la gente acceda a su casa. Y también tenemos que pedirles a los industriales que producen materiales para la construcción que no conviertan esta oportunidad en una oportunidad para ellos, que conviertan esta oportunidad en una oportunidad colectiva. Porque si no, todo esfuerzo ante el aumento de esos insumos se vuelve difícil, se vuelve insostenible. Ahora bien, lo que nosotros enfrentamos es un tiempo, que no es el tiempo en la Argentina, sino un tiempo donde el trabajo también se reinventa. Porque en la reinvención del trabajo empiezan a adquirir trascendencia actividades que antes no se consideraban, porque muchas veces, esencialmente, no las conocíamos. La llegada de la tecnología, la llegada de la robótica, nos pone a todos ante un nuevo desafío. Todo depende de que seamos capaces de encontrar puntos de acuerdo, de encontrar los consensos necesarios en la diferencia, en la diversidad. En estas voces hay voces que son cercanas al gobierno y otras que no lo son para nada. Y está muy bien, porque así debemos actuar y así debemos trabajar y así debemos respetarnos. Siempre digo lo mismo, la democracia es lo más parecido a una sinfónica. Hay muchos instrumentos. Lo que la democracia necesita es que cada instrumento toque la nota adecuada en el momento que corresponde para que la armonía de la sinfonía no se pierda. Así que en este día tan importante para nosotros, tan querido para nosotros, para todos los argentinos, para todas las argentinas, quiero abrazarlos a la distancia. Espero que el año que viene poder abrazarlos físicamente. Darles las gracias por haber compartido este trabajo común, esta búsqueda común de acuerdos,
Y les pido que no cedan, que ni las voces altisonantes, ni el virus les haga bajar los brazos. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca, porque nadie se salva solo. Gracias a todos y todas y feliz Día del Trabajador y de las trabajadoras. Gracias una vez más. Continuamos con la entrevista al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, quien hace hincapié en la importancia de la transparencia en la ejecución y monitoreo de la obra pública, la perspectiva de género en la industria de la construcción y pondera el rol fundamental de la obra pública nacional como pilar fundamental para reactivar la actividad económica en la Argentina. Estamos en un momento difícil del país, estamos en un momento donde la reconstrucción es simbólica en el sentido del estado de ánimo, de la confianza, de la esperanza, de sentir que vamos a poder traspasar, que vamos a poder transitar este momento tan difícil y tan doloroso, pero también la reconstrucción en términos materiales, la necesidad de seguir poniendo manos a la obra, seguir generando las inversiones que permitan que llegue el agua, la cloaca, los hospitales, las viviendas, las rutas, a cada rincón de la Argentina. Esta pandemia, si puso algo muy en claro, muy en contraste, es un inventario de necesidades, una brecha que tiene nuestro país de muchos que tienen ya un acceso a bienes y servicios y de muchísimos argentinos que tenemos que garantizar una igualdad y una equidad en el acceso de esos servicios. Y de eso se trata y esa fue la decisión del presidente de la Nación y en esa decisión hoy estamos todos comprometidos. Que la ejecución de la obra pública en la Argentina es un indicador de cómo se va recuperando el país. Ver que hoy tenemos obra pública en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, ver que tenemos obra pública ya en más de 1.200 municipios, ver que cuando llegamos en el Ministerio había apenas 250 proyectos, de los cuales 70 estaban paralizados, y hoy tenemos más de 1.300 todos en ejecución, pone de relieve la importancia para este gobierno de la obra pública y por supuesto de la obra privada, ¿no? Es el Estado empujando primero la economía hasta tanto el conjunto de los actores privados y de los sectores privados se vayan movilizando. Y me parece que ese empuje y me parece que esa curva que empieza a ser de recuperación hay que sostenerla. Para sostenerla, para profundizarla, bueno, la decisión política de este gobierno que permitió duplicar los recursos en materia de obra pública. Vamos a tener y estamos teniendo para este año el doble de recursos que teníamos el año pasado. Eso se traduce en más caminos, más rutas, más hospitales, más obras hídricas, más obras de arquitectura, más viviendas. Me parece que es muy importante que pongamos en valor todo eso y saber que buena parte de la actividad económica del país hoy está asentada o está de alguna manera mirando muy de cerca cómo va evolucionando la construcción. Tres temas que me parecen importantes mencionar. Por un lado, la creación del observatorio, una decisión en la que coincidimos la UOCRA, la Cámara de la Construcción, a instancia de este ministerio, pero también donde hemos convocado a universidades de todo el país, a CIPEC, a Poder Ciudadano, y que vienen desarrollando muchísimas actividades, la construcción de un código de ética, la construcción de indicadores robustos y objetivos que permitan de manera muy transparente asignar los recursos en materia de obra pública, la posibilidad de revisar y mejorar todas las recomendaciones vinculadas a la ejecución de obra pública. Son tareas que se vienen llevando adelante en el marco de este observatorio. Lo segundo, un mapa de inversiones, que cada ciudadano o cada ciudadana de cualquier lugar del país pueda, por medio de la tecnología, por medio de un celular, acceder a toda la información de la obra pública. Saber qué hacemos con los recursos públicos, de qué manera se está generando la inversión en materia de infraestructura y que todo eso nos permita también un vínculo, que sea la ciudadanía la que controle la actividad que vamos desarrollando. Y lo tercero, que también me parece muy importante, una tarea que ya la UOCRA venía llevando adelante y que para nosotros es central en la agenda del gobierno, es la obra pública con perspectiva de género. Hemos llevado adelante una serie de protocolos y de guías de trabajo para incorporar en un
ministerio muy masculinizado en un área como la construcción, muy marcada por esa desigualdad, la posibilidad de que podamos incorporar la mirada de las mujeres, la equidad y la perspectiva de género para pensar en el diseño de las obras, en la ejecución de las obras y también en la participación activa de muchas trabajadoras en cada obra pública y en cada obra privada. El empleo formal en la industria de la construcción aumentó un 3,4%, llegando a 309.715 puestos de trabajo formales en el mes de febrero, en comparación con el mes de enero, de acuerdo al informe de coyuntura que elabora el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, IERIC. En los 2 primeros meses del 2021 se incorporaron 15.537 nuevos trabajadores a la industria de la construcción, llegando por primera vez desde el inicio de la pandemia a superar significativamente la marca de los 300.000 puestos de trabajo registrados. Esto fue Con Más Info.